Academia de Cine. Contamos hoy con Rafael Toba, que es el autor del documental sobre Juan Mariné que vamos a ver a continuación, y él podrá contarnos por qué y cómo ha hecho esta película. Pero antes de nada me van a permitir ustedes que diga unas palabras sobre Juan Mariné, que nos acompaña hoy aquí, lo que es un honor para la Academia y para todos nosotros, puesto que Juan Mariné es una de las personalidades más importantes en la historia del cine español, sin duda alguna, y un compañero como no hay otro. Me van a permitir que les diga una cursilería, pero Juan Mariné es la luz del cine de mi infancia. Cuando yo empecé a ir al cine y me empecé a aficionar al cine, allá por 1950, vi 5 películas que fueron claves en mi afición al cine. Me gustaba mucho el cine español desde muy pequeño. Tenía esa rareza ya desde entonces, ese vicio. Juan Mariné era el director de fotografía de Día tras Día, del Capitán Veneno, de Facultad de Letras, de La Otra Sombra y de La Llamada de África. Fueron 5 películas que me marcaron de una manera indeleble para el resto de mi vida. Y siempre se lo he agradecido, porque cuando he tenido la suerte de conocerle me he encontrado una persona sin igual, una persona con un talento extraordinario, con una capacidad inventiva como pocas gentes he conocido en el cine español, con una curiosidad, con una afición desmedida por la técnica, por inventar cosas que ayudaran a los demás a hacer las películas mejor. Durante los años 50, 60 y 70, Juan Mariné trabajó en muchísimas películas como director de fotografía y colaboró con directores muy importantes de aquella época, como por ejemplo Manuel Burotti, Antonio del Amo, o José María Forqué, José Luis Heredia, Jesús Franco y algunos otros. Pero él tiene un grupito de películas allá como a fines de los 50, primeros 60, que son las comedias y películas policíacas que hizo con José María Forqué, que creo que son un prodigio de iluminación y de imagen, y es Mariné el autor de ese resultado. Entre otras cosas, Juan Mariné fue el operador de La Gran Familia, que es una película que ha visto todo el mundo y que sigue viendo todo el mundo en la tele todo el rato, ¿no? Hizo casi todas las películas de Joselito, con Antonio del Amo en la productora de Cesario González, ¿no? Y trabajó en la productora de Pedro Masó, con Pedro Lazaga y con otros directores durante años y años, rodando 6, 7 películas anuales, una tras otra. Terminaban el sábado y empezaban el lunes. Es decir, que Juan Mariné ha estado toda su vida dedicado a conseguir que la imagen en las películas españolas tuviera calidad, tuviera creatividad, tuviera inventiva. Y después decidió dedicarse a la investigación y a trabajar en la recuperación de negativos, y a trabajar en Filmoteca Española, y a trabajar durante muchos años también en la ECAM, donde yo tuve el gusto de colaborar con él en esos años, ya a partir del año 2000 más o menos. Perdona, Rafael, que me he extendido, pero quería mostrar más bien mi cariño, mi admiración por Juan Mariné, porque creo que realmente es una persona, y no lo creo yo, lo creemos todos, ¿no? Porque realmente es un clamor en la profesión que Juan Mariné es una de las personas más relevantes de nuestra industria. Así que, Rafael, si nos cuentas un poco...
documental y cómo te ha ido. Bueno, el porqué del documental, con todo lo que has contado, ya te justifica hacer un documental sobre Juan Mariné. Pero es verdad que yo conocía la historia de Juan ya desde hace muchos años y siempre fue ahí. Yo llevo haciendo cine pues, aproximadamente 30 años, he trabajado mucho en producción y siempre tenía la curiosidad de saber algo más de él. Hace unos años pues coincidió con la productora de esta película, de Tune Sutherland, que es una periodista noruega que vive en Londres, y que me preguntó ella si conocía a Juan Mariné. Dije que no lo conocía, pero que tenía ganas de conocerle y que podíamos hacer una entrevista. Y nos plantamos en Madrid, en el laboratorio que tiene en la escuela, y bueno, fue sorprendente ver todos los artilugios que había, todos los inventos que él tenía ahí, además ya de la propia historia de él. No dejó de contarnos anécdotas de toda su carrera cinematográfica, entonces eso ya motivó más aún que la entrevista era demasiado poco y que tenemos que hacer un documental sobre Juan, ¿no? Quizá es verdad que de Juan se conoce mucho toda la parte de las películas que ha rodado desde los años 40, 50 hasta el año 90, que lo último que rodó, es curioso, fue La Grieta, que es una película de ciencia ficción, y ha pasado por todos los tipos de géneros que ha rodado. Yo creo que todos los que estamos aquí, de niños hemos visto películas donde él ha participado, seguro, vamos, o sea, a veces sin saberlo. Yo he ido descubriendo películas que había visto que no sabía que era él y ahí estaba, ¿no? Pero poca gente conoce dónde Juan Mariné empezó, ¿no? Donde oyó por primera vez la palabra motor, que para un director de fotografía es tan importante en el cine. Tiene el motor como palabra cinematográfica, tiene una trascendencia. Es cuando estamos en el set y oyes motor, todo el mundo en silencio, los decoradores, la producción, los atrecistas están todos en silencio, porque va a empezar la magia del cine. Y claro, Juan empezó con 14 años en los estudios Orfea de Barcelona, en el año 35. Entonces a mí me sorprendió realmente esa época, cómo él vivió posteriormente la guerra, ¿no? Y cómo en las películas que trabajó y todo. Y fue donde nos centramos en el documental, nos centramos en esa parte de la vida que fue realmente el motor que hizo que Juan hiciera posteriormente, se dedicara su carrera al cine, ¿no? Con la pasión que... Y bueno, más o menos es me estoy quedando así atascado. Tratando un poco la época menos conocida de él, quizá, por qué fue lo que le generó una pasión para dedicar su vida entera a la cinematografía, vamos, como la ha dedicado. Es verdad que en esa época hizo muchos descubrimientos también al nivel de laboratorio, porque también fue fotógrafo del regimiento donde estaba. Y bueno, es un poco lo que vais a ver ahora en el documental. Nos hemos centrado en esa parte y bueno, yo espero que os guste. Que es que en esos años en que hemos coincidido en la Escuela de Cine de la Comunidad de Madrid, Juan y yo comprobaba todos los días no solo el trabajo que él estaba haciendo, sino la comunicación tan fácil que tenía con los alumnos, a los que no daba clase, no era un profesor de la escuela, era alguien que estaba trabajando en su laboratorio, que estaba situado en la escuela, pero sin embargo los alumnos bajaban continuamente a hablar con Mariné y a que Mariné les contara cosas y les enseñara cosas, y lo hacían voluntariamente. Y era muy curioso, alumnos en general siempre eran más bien muy jóvenes, ¿no? Y que entraban a hablar con un señor mayor que había hecho cine en una época que ellos no habían, en la que ellos ni habían nacido y de la que sabían poco, y sin embargo el grado de comunicación tan fácil que tenía Juan con los estudiantes de cine de la escuela. Creo que muchos de los que están ahora haciendo películas y series por ahí, que hay muchos,
gracias a Dios ha salido muchísima gente de las escuelas, tanto del ECAM como de la SCAC, y que son los que están ahora haciendo el cine de los años 2000, creo que reconocerían la importancia que ha tenido Mariné en su formación, una importancia lateral, ¿no? Porque Juan transmite mucho cuando ha hecho algo relacionado con el cine, lo ha dado todo. O sea, la pasión que tiene Juan por el cine supera a la de cualquier ser humano. Está como si tuviera, está hecho de celuloide. Entonces es increíble la pasión que transmite a los demás. Él te enseñaba cualquiera de los trabajos, te hablaba de cualquiera de las películas y es emocionante, ¿no? O sea, yo he sentido una emoción especial porque a cualquiera de los que estamos aquí porque nos gusta el cine, esa transmisión realmente pone a uno los pelos de punta cuando te lo cuenta él, porque además cuenta muy bien las cosas, no como yo. Bueno.